Electorales, grupos de poder y su influencia jurídico, político y social es el tema que toca abordar en este video. A través del comentario de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primeramente veremos cómo funge el derecho como el orden en la estructura de un Estado. Vamos con el comentario. Nos toca el tema de hablar del derecho y del Estado. El Estado y el derecho muchas veces se analizan como dos objetos separados, un dualismo en el que hablamos que se debe estudiar al Estado desde la ciencia política, desde la sociología, hablando de relaciones que se dan entre los individuos ciudadanos, o desde la ciencia política como un ente capaz de ejercer el poder público. Pero para nuestro estudio vamos a basar en la tesis de que el Estado puede ser estudiado desde la teoría del derecho, y eliminando este dualismo un tanto absurdo, diremos que Estado y derecho son un mismo ente, tomando en consideración que Estado como una comunidad jurídica es un orden coactivo que somete, gracias al poder público, a ciertos hombres que son sus pobladores. Los elementos del Estado que analiza la teoría política, la población, el territorio y el poder público pueden ser analizados desde la teoría del derecho como parte de este, diciendo que el territorio solamente son los límites jurisdiccionales de la aplicación de un orden jurídico. Este entendido lo tenemos que defender de lo que algunos otros podrían decir de que en realidad el territorio es una masa continental, lo cual no es verdad, porque el territorio no solamente comprende una masa continental, comprende también subsuelo y comprende también el espacio aéreo. Además de que no siempre están unidos todo el territorio continental. Un claro ejemplo lo podemos ver con Estados Unidos, que tiene un territorio en Alaska a demasiados kilómetros de distancia. Otras relaciones sobre el territorio, hablando sobre sus costumbres y demás, tampoco serían válidas, porque puede haber lugares en los que se tengan más costumbres en común en un estado entre otro que dentro del mismo estado en regiones completamente distantes. Entonces hablamos que el territorio solamente es el ámbito de validez espacial del orden jurídico. En segundo punto, la población. La población, estudiada desde el punto de vista de la sociología, comprendería las relaciones entre los miembros, o desde el punto de vista de la ciencia política, aquellos que están dentro de un territorio y por tanto llevando relaciones interpersonales. Pero esto también lo podemos desechar, tomando en cuenta de que lo único que pueden tener en común los pobladores es que están sometidos al mismo orden jurídico. Algunos podrían discutir y podrían decir, pero es que todos los pobladores de un estado tienen la misma lengua. Falso. Hay estados donde se tienen bastantes lenguas. En mismo México tenemos varios dialectos. Otros podrían decir, pero es que lo que une a este estado es la religión. Falso completamente. Hay estados en los que se tienen más de una religión tomada como válida. Otros quizás la raza, bueno, si analizamos un estado como México, somos una raza mezquina, entonces no podemos hablar de algo así. O incluso el amor o el sentimentalismo que se tiene hacia el Estado. Es verdad que se puede tener amor, se puede incluso hasta santificar al Estado, pero puede haber miembros del mismo Estado que no quieran al Estado, que odien a su Estado. Por tanto, estos elementos no funcionan. Lo único que tienen en común es en realidad que están sometidos al mismo orden jurídico. Este orden jurídico, quieran o no quieran, están sometidos a él. Estén en una región o en otra, siguen sometidos a él. Estamos hablando ya del ámbito de validez personal del derecho. Por último, el poder. El poder público. Algunos pueden decir que el derecho no puede ejercer directamente el poder público, y van a decir que las guerras, los cañones y demás. Pero estos son solo objetos, son solamente cosas materiales. En realidad, ¿qué necesitan? Necesitan sujetos que los utilicen. Y estos sujetos que los van a utilizar, solamente pueden utilizarlos en favor del Estado si están facultados jurídicamente para hacerlo. Si no, no pueden hacerlo. Es imposible. Por tanto, el Estado, pues, aquí es posible ver que no es dualismo Estado-derecho. En segundo punto, algunos autores toman que el derecho solamente es el punto de legitimación del Estado. Esto es completamente falso.
un Estado no es legítimo por su derecho. Puede haber un derecho que sea completamente ineficaz, lo cual en realidad en un estricto sentido no sería derecho, pero puede haber un derecho que no sea eficaz, entonces no va a dotar de legitimidad a un Estado y bueno, ya no es un medio de legitimación. Podemos tener medios más eficaces de legitimación como la política. Kelsen, en este mismo sentido, acepta ya en un tiempo tardío la tesis de la unidad jurídico por medio de la Constitución. Kelsen menciona que la Constitución va a ser el punto de unión del que van a diverger todos los órdenes jurídicos. Este punto de unión, la Constitución en sí, es la norma fundante básica. Esta norma fundante básica es la que en realidad es el depositante de la soberanía. Algunos podrán decir que es el pueblo, que es la nación, lo que quieran, pero aquí podemos ver que la norma fundante básica, que tiene sentidos a priorísticos en los que puede entrar el pueblo, la nación y demás, es en realidad la que detenta el poder público, la que detenta el poder del Estado, porque ella es la que delimita dónde va a terminar el Estado, ella es la que limita a quién va dirigida una norma. Entonces, aquí está la soberanía y solamente tendremos un derecho soberano cuando no existe un orden jurídico superior a él. Esto lo consolida el derecho como el verdadero soporte de una sociedad. Por último, muchas veces nos hablan de los fines del derecho. Y nos hablan de los fines del derecho como si el derecho fuera un sujeto. El derecho nunca es un sujeto. El derecho no es capaz de desear ni de querer. Tiene una personalidad psíquica, cosa que no debemos confundir con una personalidad jurídica, porque en realidad el derecho puede adquirir obligaciones y puede ejercer, obviamente, derechos subjetivos. Esto se ve más claramente en el ámbito internacional, pero este no es el tema. Por tanto, al momento de no ser un ente psíquico, no podemos hablar de fines atribuibles a un sujeto. Pero en cambio, si atribuimos fines del derecho, tomando al derecho como un mero objeto, como la respuesta a la pregunta ¿cómo lo hago? De esta manera lo hago a través del derecho, ahí sí podemos hablar. Pero no estamos hablando de los fines del derecho como tal, sino de los fines de una sociedad utilizando el derecho para una u otra cosa. En este caso podemos hablar de igualdad, de justicia, de orden, de lo que ustedes quieran para que puedan utilizar el orden jurídico. El siguiente punto es cómo las leyes electorales van a dar legitimidad al derecho, al Estado. Es el sistema por medio del cual se llega a la legitimidad política, como menciona Diego Valadez en su obra. La legitimidad política es el derecho de gobernar. Veamos la concepción en la opinión del mismo estudiante de la Facultad de Derecho. Como una ley electoral va a dar fundamento o va a dar la legitimidad a un Estado. Aquí estaríamos hablando más que de la teoría del derecho, estaríamos hablando más de la sociología, de la aceptación que en realidad se tiene de un orden jurídico. Hay que distinguir muy claramente la legalidad de la legitimidad. Una determinada norma puede ser legal al momento de cumplir con todos los requisitos de fundación de una norma, y no puede esto ser legítimo, puede ser rechazada o simplemente puede ser improcedente. Por tanto, las leyes electorales deben tener un mínimo de eficacia para poder ser válidas y deben ser aceptadas por la sociedad. En este punto hay que trabajar muy de cerca con la sociología. Son temas en los que ya entra más el movimiento de las masas, la reacción de esta misma. Es un tanto más complicado hablar en realidad de legitimidad de las leyes electorales para el derecho en sí o para una forma de gobierno en sí. Creo que esto es un punto de vista muy personal.
son muy útiles las leyes electorales, se debe regular el ámbito electoral, se debe dar certidumbre de que se están realizando acciones en pro de la sociedad. Estas acciones en pro de la sociedad es darles una democracia representativa, confiable, pero ciertamente esto sale del ámbito de la teoría del derecho y alguien que puede dar una explicación más amplia de esto es un politólogo, un sociólogo. Esto sería todo. El fin del video es solo con motivos escolares. No se intentó dañar ni perjudicar a persona alguna. Espero que les haya gustado. Gracias.